Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de Anatoverso. Yo soy el doctor Adrián Verdines. Y yo, el doctor Rodrigo Terán. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista a unas personas que nos vienen a acompañar aquí a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero antes de empezar el episodio, pues les recordarles que siempre nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Facebook, Instagram y en YouTube también, en Anatoverso Escuchando la Voz del Cuerpo y en Spotify. Y bueno, sin antes, ya aparte de eso, agradecerles que sigan aquí con nosotros en un episodio más. Y bueno, les presento a Rafael Antonio Rosa Sánchez, técnico del Laboratorio de Anatomía, y al doctor Ricardo Carrillo Mesa, que es profesor del Departamento de Anatomía del Centro de Ciencias de la Salud de Mexicali de la UABC. Bueno, bienvenidos aquí a estar aquí en Monterrey. Y bueno, bienvenidos y la verdad, pues muchas gracias por... siempre es un gusto para nosotros traer invitados, ¿no? de otros lugares, de otras sedes y de otras universidades hermanas, porque, bueno, algo que siempre hemos tratado de difundir en Anatoverso es que la anatomía tiene ahora sí que muchas caras, muchas facetas, muchas diferentes técnicas, y al final siempre es muy enriquecedor para nosotros y para los estudiantes el conocer un poco más de cómo es en otros lugares, cómo es diferente y sobre todo pues saber que hay en esas diferencias que podemos aprender siempre unos de los otros, ¿no? Entonces muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. No, ustedes. Gracias por habernos invitado. Y bueno, pues más que nada, empezando con esa pregunta, ahorita que hemos estado aquí un tiempo aquí en la Autónoma de Nuevo León, y que bueno, en el contexto también que vienen a un curso, un taller de preservación de cuerpos, la primera pregunta que nos surge especialmente a Rodrigo y a mí es, ¿qué diferencias o qué diferente han encontrado lo que es la Facultad de Medicina de aquí de Nuevo León con en UABC? Bueno, responderé desde el aspecto que me compete, que es anatomía. Por ejemplo, cuando recién comenzaba a platicar con ustedes, con el doctor Rodrigo, que comparamos planes de estudio, nosotros llevamos anatomía en 2 semestres. En el Centro de Ciencias de la Salud albergamos varias carreras, no solamente a medicina. Son 2 semestres de anatomía, anatomía general y anatomía topográfica, con excepción de odontología, que lleva en segundo semestre cabeza y cuello. Y de primera impresión nos resultó impresionante que toda la anatomía, incluida neuroanatomía, la compactan en un solo semestre escolar. Allá, por ejemplo, nosotros tenemos neuroanatomía como una clase extra fuera de la anatomía general, donde sí se mira, pero como tal hay una materia solamente para esto, así como neurociencias también. De gran manera, pues eso en cuanto al plan de estudio. Y en cuanto al laboratorio, hemos tenido la oportunidad de conocer las diferentes maneras que tenemos de trabajar, tanto por tamaño, cantidad de especímenes con los que contamos, técnicas. De eso nos podrá hablar un poco el técnico Rafael. Muy bien, pues por mi parte, pues empezando más que nada por las dimensiones de los laboratorios, y que tienen no solo uno, sino varios laboratorios. Eso es muy bueno. Y pues también por parte del trabajo que hacemos dentro de UABC en el laboratorio de anatomía, las técnicas que tienen aquí son diferentes a las que manejamos allá. Nosotros manejamos técnicas un poquito más antiguas. Aquí tienen un poco más de modernidad. Eso es casi lo mismo, nada más que por las funciones con aparatos es un poquito más avanzado aquí, y esperamos estar implementándolo próximamente allá también. Claro. No, y precisamente eso es parte importante, ¿no? de estos intercambios, porque, bueno, ahorita, por ejemplo, que nos comenta de cómo la llevan, siempre es para mí, o sea, yo entiendo que llevan como un tronco común, ¿no? O sea, que lo comparten estas carreras. O sea, eso para mí, la verdad, primero que nada, me impresiona mucho, ¿no? Porque, bueno, si bien, por ejemplo, nosotros aquí hemos centrado mucho el curso, por ejemplo, en un semestre, pero porque lo tenemos dedicado a una sola carrera prácticamente, ¿no? Originalmente, ¿no? Ahorita, actualmente hemos tenido el reto, igual que ustedes, de que, por ejemplo, también se brinda a otras áreas como ingeniería biomédica, como medicina física, bueno, rehabilitación y readaptación deportiva, y LQC, nuestros químicos. Y bueno, eso me lleva, por ejemplo, a preguntarles un poquito en continuación. Ustedes, por ejemplo, viendo cómo llevamos en sí ahora sí que el día a día, ¿qué diferencias han encontrado en cuanto a la cuestión práctica de laboratorio o sea, con los estudiantes? En cuanto a la práctica, por ejemplo,
en el Centro de Ciencias de la Salud son primer y segundo semestre únicamente. A partir de ahí los alumnos ya migran a sus facultades correspondientes. Entonces, en primero es atender a los alumnos que nunca han tenido un acercamiento con un laboratorio de anatomía o con algún otro laboratorio universitario. Y en segundo semestre ya conocen el panorama del laboratorio que se les brindó en primero. Entonces, ahí recibimos tanto al alumno que tiene curiosidad, que siente que tiene la vocación, que tiene el deseo de aprender en un laboratorio. Y con respecto a eso, primero comenzamos con una sensibilización, que eso es lo que he encontrado aquí, que también tienen muy presente la sensibilización hacia el alumno, el tratarlo como un tema, no como superficial, sino una clase con enfoque para que el alumno pueda entender la importancia de la práctica de laboratorio. Eso también lo solemos hacer allá, de manera muy puntual en primer semestre. A partir de ahí, en segundo semestre, ya no se requiere tanto el tema de sensibilización. El alumno ya lo ha aprendido en primero. Ya comenzando con la práctica en sí, nosotros tenemos práctica de laboratorio una vez a la semana con todos los grupos. Les comentaba previamente que son 24 grupos en total. De momento tenemos 4 carreras, que es medicina, odontología, enfermería y fisioterapia, que fue la última que se nos agregó. Entonces, el tema del espacio, que me imagino que aquí también, ustedes que también tienen bastantes alumnos y bastantes grupos, debe ser un tema complicado. Entonces, sí solemos enfrentarnos más antes que ahora con el tema de espacio, coordinar las horas, que todos los alumnos puedan estar viendo, que no sea la típica sesión donde el alumno que está aquí atrás ya no pudo ver absolutamente nada de la práctica. Pero sí, intentamos que sea una vez, por lo menos una sesión de hora y media, 2 horas a la semana, a lo largo de 15, 16 semanas por semestre. Claro, sí, es una duración bastante similar a la de nosotros. Y ahorita que lo comentas, claro, siempre es un reto el coordinar, ¿no? Tantos grupos, tantas actividades y sobre todo, pues el cumplir, ¿no? Con las metas del programa, ¿no? Definitivamente. Y por ejemplo, hablando de cambiando un poquito del tema, yo les preguntaría, el curso ahorita actualmente que estamos implementando de técnicas de conservación, ¿no? Para cuerpos y donadores, ¿cómo es que llegan, por ejemplo, aquí con nosotros? No sé si pudieran darnos un poco de input de eso y qué les ha parecido, ¿no? También esos. Por mi parte, la verdad me ha parecido muy bien el curso. La invitación pues fue por medio del ingeniero Saúl. También el doctor Carrillo fue el que me invitó a mí al curso. En una plática que sostuvimos en Mexicali, él nos estaba invitando al curso y entonces fue de ahí que tomamos la decisión de poder participar aquí. La verdad es un curso que sí nos está enseñando algunas técnicas innovadoras y pues no es tan fácil como se mira. Claro. Sí, no, de hecho a mí cuando fui ahora al Congreso de Panamericano me tocó ver también que uno de los puntos más centrales ahí en el Congreso eran las diferentes técnicas, porque uno pensaría que es que está muy homogeneizado, pero realmente cada facultad tiene su propia técnica de conservación. Había unos que apoyan más la plastificación, otros la conservación en formol, diferentes incluso diluciones de la concentración. Pero sí, entonces sí varía conforme lo que ustedes hacen a lo que hacen aquí entonces. Hay una cierta variación con las técnicas de conservación. Digamos, como allá no tenemos las herramientas de inyección, las bombas de inyección, lo que hacemos nosotros a falta de eso es inyectar el cadáver con jeringa normal. Okay. Entonces lo hacemos de esa manera y lo que hacemos también, a diferenciación de aquí, es que tratamos de hacer plastinaciones. Okay. No lo hacemos en cuerpo completo porque no tenemos el medio de cómo hacerlo, claro, pero lo estamos implementando en cámaras de vacío, con técnicas que hemos ido creando el doctor Flores Victoria y un servidor, con participación también del doctor Carrillo, en apoyo con muchos materiales. Y hemos ido avanzando un poco ahí, ya tenemos algunas muestras biológicas que ya tienen 3 años plastinadas y no son rígidas, como comentan en muchas ocasiones, que son muy rígidos como si fuera un plástico o una madera. Sí, que en la posición en que se hace este procedimiento hay que darle la espécimen. Sí, no, este espécimen queda como si estuviera recién sacado por decirlo así, el órgano recién sacado del cuerpo y tiene una
no es una rigidez completa. Ok. Sí está muy, muy Sí, conserva como la sí. textura. Y La textura sí ok. está muy manejable. Eso sí, la coloración es un poco más blanca, Ok, casi como opaco. ok. Sí, a falta de color. Sí, este curso ya nos lo habían comentado previamente. Ya tenía, por ejemplo, previamente a mí quien me trajo a la universidad, el doctor Omar de la Fuente, que en paz descanse, me había comentado en la UNL y yo me formé. Hay un curso, me gustaría que asistieras cuando se vuelva a abrir, etcétera. Entonces le habíamos dado seguimiento con el ingeniero Saúl y el doctor Rodrigo y nos habían comentado próximamente se va a abrir. Se abrió y pues hicimos todo lo posible por estar aquí. Apenas hemos tenido el primer día, pero ya hemos aprendido bastante. Yo tengo un desconocimiento enorme en el área en comparación a los técnicos. Aquí he conocido a Ángel y Juan, pero sí es impresionante la cantidad de técnicas e inclusive cuando estás hablando con ellos sobre la técnica, tú crees que la conoces y comienzan a hacer las variaciones de la misma dependiendo del caso clínico al que se presenten con el donante. Y también para qué lo necesites, porque pues, no es lo mismo de preparar una pieza para una disección que para ya una pieza de prosección. O sea que tiene que tener ciertas características dependiendo para qué lo utilices, ¿no? Sí, ahorita estábamos junto con nosotros, está tomando el curso otros 2 doctores, profesores de anatomía, y sí surgen las preguntas de, pero ¿por qué con este sí, con este otro no? Y nos explican las variaciones, ¿no? Es que este paciente había tenido en su momento un infarto al miocardio, entonces no podemos utilizar esto sería mejor. Ese tipo de cosas sí se me hacen muy, muy impresionantes, me han abierto el panorama. Claro, y sobre todo yo creo que traspola que así como cuando estás en la clínica atendiendo a alguien, siempre hay una particularidad en cada quien. O sea, no todos somos iguales, pero no todos somos iguales realmente. Sí. Igualmente en el tratamiento del donante, que como dicen, o sea, las técnicas mucho dependen, entonces entiendo del tema de los antecedentes del paciente y del destino para el que se quiere utilizar. Por ejemplo, nos comentaba en algún otro punto un traumatólogo que conocemos que para ellos es muy importante, por ejemplo, si es un entrenamiento de artroscopía, pues que haya movilidad, ¿no? O sea, que la articulación se pueda mover en su movimiento natural, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas impactan también en la educación, no solo de pregrado, de posgrado, ¿verdad? También. Y bueno, yo también quiero retomar un poquito más de lo que estábamos preguntando hace rato del manejo de esta coordinación con alumnos. ¿Cómo la llevan ustedes? Porque a nosotros aquí nos toca ver un montonal de alumnos y ahorita cada vez están entrando más materias y bueno, más carreras. ¿Ustedes cómo lo han llevado con eso? O sea, ahorita que ya tienen que enfrentarse a estos nuevos retos, ¿cómo los coordinan? ¿O hay una coordinación especial? ¿O cómo hacen todo esto? Aquí es donde nos ayuda el técnico Rafael. Por ejemplo, un grupo en promedio. Hablaré de mis últimos 3 grupos. Son 3 grupos de 47, 46, 45 alumnos. Entonces, el doctor que imparte el laboratorio, que me está apoyando, yo estoy impartiendo en este momento teoría y taller. Entonces, en teoría, él en laboratorio tiene que dividir al grupo en 2. Sin embargo, en ocasiones, pues pasa lo que comentaba, de que hay un alumno que no alcanzó a ver, quizá no alcanzó a apreciar la pieza que estaban en ese momento discutiendo. Entonces han abierto los espacios para que alumnos que tengan interés o quieran tener sesiones extras pues puedan acudir, ya sea con el docente que imparte ya sea la teoría o laboratorio o que acudan con el técnico en un espacio. Por ejemplo, varios de mis alumnos han dicho quisiera ir más horas, puedo de tal hora, me organizo con el técnico Rafael y al final me pasan una lista de los alumnos que han estado yendo a horas extras, por así decirlo. Ahí sí se me hace más complicado estarlo gestionando. Claro. A mí ya se me hace muy difícil la labor impresionante que hace coordinación con estar organizando las horas y empatando los espacios. Pero acá quien nos ayuda con, por así decirlo, los alumnos extras es el técnico. ¿Y se acercan mucho? O... Sí, pues ahí estamos apoyando a... Ahora sí que yo apoyo a los 24 salones que están ahí, los 24 grupos de las diferentes carreras. Como dice el doctor, ellos imparten el laboratorio en algún momento de la semana. Es una vez o 2 por semana. Una vez entran a lo que es con el donante y en la otra entran a la mesa digital de disección. Entonces en la disección con cuerpo se encarga el laboratorio de anatomía con apoyo también del alumnado. Hay algunos alumnos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero aprender. Y nos encargamos también de apoyarlos a que vayan aprendiendo a trabajar las disecciones. Obviamente están vigilados todo el tiempo. Y de ahí empezamos también con algunos otros alumnos que no nomás quieren entrar a la disección,
sino también entran a reconocer estructuras, a ver las partes del cuerpo, digamos, la duda de dónde empieza el estómago y dónde termina. Ya les empezamos a apoyar con esos temas. Y pues estamos atendiendo alrededor de como 120 alumnos diariamente. Okay, pues bastante. Wow, es un número bastante impresionante. Y más para una sola persona. Sí, me imagino. Exactamente, es lo que iba a decir. Como decías, o sea, suena bastante complicado el encontrar tanto el tiempo como el espacio para todos, ¿no? Pero la verdad es que es bastante interesante escucharlo porque, bueno, definitivamente hemos hablado en otras ocasiones de esto y ya es un tema muy tocado en anatomía, o sea, la disección y la prosección, o sea, el trabajo con el donador, con el cuerpo humano, sigue siendo, ¿no?, la manera en la que mejor se logra el aprendizaje significativo. O sea, las herramientas digitales y las mesas de disección digitales, realidad virtual, aumentada, claro, tienen un valor, pero sigue siendo bastante importante, ¿no?, el trabajo con el cuerpo. Y aquí, por ejemplo, yo les preguntaría cómo ha sido la experiencia de los alumnos en trabajar con el cuerpo humano. O sea, ¿cómo ven esa parte? O sea, ¿es sensibilización, no sensibilización? ¿Qué tal manejan? Es un trabajo ético importante. Pasando la primera sesión, que es donde pues se resuelven las dudas sobre curiosidad, incertidumbre que tenían sobre cómo será, cómo voy a reaccionar y demás. Ya que pasa esa primera sesión, se le explica al alumno cómo vamos a trabajar. A partir de ahí, siento que el alumno trabaja, no diría que mejor en todos los aspectos con el espécimen, pero gran parte de las dudas o aprendizaje que se genera en el laboratorio, diría que vienen por parte del espécimen, debido a que me recuerdo un poco una historia que me contó una directora en preparatoria, que no a todos se les facilita el estar leyendo un texto e imaginarlo y verlo en una imagen en 2D. Entonces que realmente requerimos ver la estructura en 3D para poder entenderlo. Entonces sí veo que por ese lado el alumno aproveche de mejor manera el aprendizaje en el laboratorio con el espécimen, que lo tenemos ahí, podemos ver dimensiones, textura, color, ver con las estructuras que se relacionan. En cambio en la mesa sí que tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, puedo obtener los planos que yo quiera, hacer los cortes que yo quiera. Sin embargo, no deja de ser una imagen en 2D manipulable, que sí se asemeja bastante a las imágenes reales, pero no es palpable o en 3D. Claro. Entonces, yo creo que a los alumnos la parte que más les interesa por así decirlo, de la materia en global de anatomía, sí es aprender por primera vez alguna sesión de un tema que les apasione, pero el laboratorio es donde lo que traen de casa, la lectura de biblioteca, la clase que se les imparte, ahí es donde todo aterriza con el espécimen. Sí, no, y por ejemplo, ahí para ti, Rafael, tú que estás ahí y ahora sí que en el día a día, en el campo de batalla de laboratorio, por ejemplo, una vez platicábamos con Ángel. Ángel aquí es uno de los técnicos que ha estado mucho tiempo aquí y ha visto generaciones y generaciones de alumnos. Tú que los has visto ahí y qué impacto o qué imagen te dan cuando entran y ahora ya cuando termina el semestre, cuando termina su asignatura. Bueno, al principio, pues les surgen muchas dudas. Y quieren empezar a conocer, tienen la inquietud de conocer. Ya después de ahí, de la primera semana, las 2 semanas, empieza a haber, hay un flujo muy alto. Por decir que si son 800 alumnos, 800 están ahí las primeras 2 semanas. Okay. Después empieza a bajar y van gradualmente, digamos, 100 un día, al otro día van 80, al otro día van 120, 150, van cambiando, pero ya no siguen yendo todos los días. Hay algunos, como comentaba el doctor, a algunos se les da la lectura, a otros no. A algunos se les da la disección y a otros no. Entonces ahí es donde también tenemos que intervenir para poder conservar el material biológico lo mejor posible. Y no solamente es, sabes que no se te da, mira, nos estás apoyando aquí con la disección, pero hay errores, entonces podemos tratar de corregir esos errores, o tú tienes la decisión si nos quieres apoyar de otra manera dentro del laboratorio, para que sigan experimentando y teniendo ese mismo ánimo de continuar yendo al laboratorio. Aquí nuestra prioridad es incentivar al alumno que participe dentro del laboratorio y que se preparen lo mejor posible siempre. ¿Por qué? Porque al final de esto, ellos son los que van a salir al campo de batalla, la primera respuesta ante una enfermedad como la pandemia que hubo, y tienen que estar muy bien preparados. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo es en cuanto
al impacto del trabajar con el cuerpo. ¿Han tenido alguna experiencia, por ejemplo, de alguna situación? O sea, yo recuerdo, y si lo recuerdo con mucho cariño, la primera clase, o sea, yo la tengo así grabada a fuego, ¿no? La primera vez que yo fui al laboratorio, que en ese entonces no se llamaba la SEC, aquí se llamaba LAM, y es un impacto el poder trabajar, el tener ese privilegio, y es un impacto muy grande, o sea, y que puede ir para lo positivo y lo negativo en algunas ocasiones. No sé qué experiencia han tenido en ese aspecto ustedes. Yo recuerdo mi primer clase por allá de 2015, enero de 2015, la primera sesión con el doctor Omar de la Fuente. Recuerdo que ya habíamos tenido la primera sesión de teoría, historia de la anatomía, posiciones, planos, etc. Vamos al laboratorio y primero nos platica un poco de la historia de la disección, prosección, la importancia del espécimen. Y recuerdo que no se desprendió por completo la cubierta que cubría el espécimen, sino que fue parte por parte. Siento que eso ayudó. Después lo abordé y le pregunté por qué lo hizo de esa manera. Me comentó que previamente ya había ocurrido de descubrir completamente. Había habido ocasiones donde habían alumnos que se desmayaban, que se tenían que salir, había unos que recibían un gran impacto. Entonces me gustó esa manera tanto de ir desvelando poquito a poquito e ir trabajando poco a poco para que el alumnado pudiera, pues, no sentir el impacto tan grande de conocer algo nuevo. De hecho, esa primera sesión no la había recordado hasta ahorita que me lo comenta, doctor. Yo creo que es de las que más grabada tengo. Yo creo que porque fue la primera y no era un tema complejo, era la primera semana. Básicamente estábamos hablando sobre el nombre de las regiones corporales, pero el verlo por primera vez, que ya había visto imágenes en algún libro de anatomía, pero no se compara al palparlo, sentirlo, oler tal cual el ambiente del laboratorio. Afortunadamente no tuve ningún compañero o compañera que se desmayara en esa ocasión, y hasta ahorita no me ha tocado un alumno que haya tenido eso, pero intento hacer eso también, desvelar poco a poco para ir explicando parte por parte y ahorrarme pues un desmayo. Claro. Sí, las mayorías de las veces trabajamos así, poco a poco siempre. Ir parte por parte, desde empezar a quitar la piel, empezar a quitar grasa, después ir abriendo cavidades. Pero aún así, yo creo que yo como estoy dentro del laboratorio, sí me toca verlo casi el 100% de las veces que se desmaya alguien. Yo creo que a la semana tenemos unos 8 desmayados. Okay. Aunque ya estén trabajando continuamente con el cuerpo, claro, al ver una estructura diferente y nueva, o sacar, por decir, pulmones y corazón, es impresionante para algunos alumnos. Y yo pensaría, a veces, pues, las mujeres son un poco más sensibles que los hombres y tienden a sensibilizar un poco más todos esos temas. Y la mayoría de los desmayados son varones. ¿Cómo? Es un dato muy curioso. Digo, afortunadamente, bueno, a nosotros no nos ha tocado tantas veces, pero yo sí he escuchado algunas, especialmente cuando yo era estudiante me tocó que un alumno así. Pero bueno, y pues digo, son también todas estas formas de enseñar y de ver la anatomía. Y luego, por ejemplo, eso que lo llevan en 2 semestres, a mí me parece bastante impresionante porque nosotros aquí estamos bien. Es uno de nuestros como comentarios que siempre hacemos de que estamos bien apretujados con la materia. ¿Creen que influye esto que sean 2 semestres diferentes, o sea, para el nivel de aprendizaje? Yo lo miraría como una ventaja o privilegio el tener los 2 semestres. Me han comentado que aquí con un semestre se pudiera decir que basta, sin embargo, si te pierdes una clase te perdiste bastante. He estado platicando con los otros doctores que tienen todo calendarizado y estrictamente un tema no se repite. Tenemos la dicha de un tema lo podemos abordar en varias sesiones. Entonces, yo lo miraría como un privilegio el tener 2 o más semestres tomando las optativas como neuroanatomía o materias extras de anatomía o afines. Pero sí siento que tanto para el alumno, yo pensando como estudiante, o para el docente, sí nos beneficia bastante el tener 2 semestres completos. Podemos ahondar más en el tema. Por ejemplo, una estructura que pudiéramos ver en 1 hora y media, pero muy apretados, ¿ok? Se puede extender a 2 horas, 2 horas y media, resolver dudas, incluir alguna otra actividad.
Eso me agrada bastante, que no tenga que ser teoría nada más. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo es su experiencia, doctor, con algo que nosotros hacemos mucho? Por ejemplo, nosotros, si bien lo ponemos en un semestre, el principal propósito es que sea una anatomía enfocada en la clínica, ¿verdad? Entonces, que es bueno al final del día lo que se le va a demandar en un futuro al estudiante en el momento que egrese la atención clínica. ¿De qué manera o cómo ustedes impulsan, digamos, ese razonamiento clínico, o más bien el desarrollo del razonamiento clínico? Porque eso siempre es un reto y lo hemos platicado, ¿no? Cualquiera de nosotros cuando llegó a primer año de la carrera, pues no, o sea, no sabes qué es el razonamiento clínico y es algo que es difícil hasta cierto punto de empezar. Yo creo que es difícil de empezar ahora sí que a razonar, porque es algo que nunca has hecho. O sea, no porque no puedas o por una cuestión de capacidad, es algo que nunca has hecho. ¿Cómo le hacen ustedes para transmitir esto del razonamiento clínico a los estudiantes? Bien. Nosotros estamos estructurados de esta manera. Son 5 horas de teoría a la semana. Contamos con 2 horas de taller, 2 horas de laboratorio. Taller y laboratorio, los chicos están divididos en subgrupos, o sea, la mitad del grupo. En teoría, es la clase teórica, pero no por ser la clase teórica es la presentación aburrida donde el docente solamente habla y no interactúa con nadie, sino lo intentamos hacer de la manera más dinámica posible, con ejemplos, actividades. En ocasiones incluimos también datos clínicos. En talleres donde aprovechamos ese espacio para discutir casos. No sé si recuerdan la primera vez que escucharon, o que todavía ocurre, paciente masculino, 30 años, y de repente te pones atento aunque tengas sueño. Entonces eso le despierta a los alumnos el quizás no lo vas a diagnosticar, pero tengo que pensar en algo porque me van a dar datos y hay que encontrar algún patrón. Aprovechamos ese espacio e inquietud que tienen los alumnos para resolverlo en taller. Nos hemos apoyado de libros como libros de discusión de casos clínicos, preguntas y respuestas, o exámenes donde hay un caso clínico y de ahí se desprenden preguntas. Pero siento que si no se hiciera de esa manera, estaríamos perdiendo un punto muy importante, porque si solamente estamos dando la clase teórica y preguntando sobre la teoría, claro, si al alumno nunca se le ha preguntado de tal manera de, ok, esta es la teoría y esta es la utilidad, tú tienes que pensar en esto, tienes que abstraer ese conocimiento que ya tienes en una aplicación clínica tal cual de algo que le pasa al paciente que vas a ver a futuro. Siento que se pierde bastante porque va a llegar a semestres más avanzados y no habrá comenzado a pensar de esa manera, que seguramente tendrá otras materias donde afinará, claro, su razonamiento, claro, pero anatomía es un muy buen punto para que iniciemos a pensar con ello, con esos datos. Y, por ejemplo, ¿ustedes trabajan también con residentes o solamente es puro alumno de pregrado? Solamente alumno de pregrado hasta ahora. Hay algunas visitas de alumnos de quinto, cuarto semestre, pero es por gusto propio. No es porque se les solicite ir ahí directamente a anatomía. Sí, y precisamente retomando lo que comentas, nosotros igual hacemos algo similar en el sentido de lo que es la integración básico-clínica, porque al final del día es como dices, no va a haber un diagnóstico, vamos a decir, clínico completo, pero al final del día sí uno morfológico. Sí. Vas a entender, por ejemplo, por qué esto, por qué lo otro, por qué el paciente no puede mover esta extremidad o de esta manera, o el signo, que es al final como el objetivo, ¿no? Y lo tratamos de hacer así como comentas, a través del formato del caso clínico, ¿no? De este tipo de preguntas que te obliguen a desarrollar esos patrones que dices que hay que encontrar, ¿verdad? Entonces, es bonito ver que es algo en común, ¿no? El enseñar razonamiento clínico. Bueno, podríamos seguir platicando un montón de rato, pero bueno, ya este episodio ya va a terminar. Pero no nos queda más que agradecerles por haber aquí aceptado la invitación a que venir al podcast. Digo, este podcast la idea es hacer una ventana de la anatomía, no solamente desde el punto de vista académico, sino también ver otras facetas, otras formas de ver la anatomía, otros lugares. Incluso pues ya hemos estado hablando con gente de España, con gente de Estados Unidos, y pues también conocer cómo se trabaja aquí en México en diferentes áreas. Y pues no me queda más que agradecerles y pues que disfruten aquí su estadía aquí en Monterrey y que también disfruten en el curso de preservación. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, fue un placer estar aquí. Ok, y bueno, a ustedes también no nos queda decir más que gracias y gracias por escucharnos en un episodio más de Anatoverso. Que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Spotify y YouTube. Y muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.